Curso práctico de circuitos digitales y microprocesadores. Lección 4. Compuertas AND, OR y NOT. Circuitos de aplicación. Primera parte. Circuitos de aplicación. A continuación se muestran algunos circuitos prácticos de aplicación de las compuertas AND, OR y NOT. Analizaremos un interruptor digital, un control de temperatura, una interfase de CMOS a TTL y una alarma antirrobos. Interruptor digital. Una aplicación muy común de la compuerta AND es como interruptor digital. En la figura se ilustra este concepto utilizando una de las 4 compuertas AND del circuito integrado 7408. A la entrada A se aplica una señal proveniente de un generador de pulsos, reloj. A la entrada B se aplica una señal de control que puede ser un 0 lógico o un 1 lógico. El propósito de la señal de control es abrir o cerrar la compuerta, dejando o no dejando pasar la señal de entrada. Cuando la señal de control es 0, la compuerta está bloqueada y la salida de la compuerta tiene un nivel bajo permanente. En consecuencia, la señal de entrada no se transfiere a la salida. Cuando la señal de control es 1, la compuerta se abre y la señal de entrada se transfiere o refleja a la salida. Es decir, si la entrada es 0, la salida también es 0. Y si la entrada es 1, la salida es 1. En la figura, el generador de pulsos está construido por el circuito integrado 555 y demás componentes asociados. El 555 es uno de los chips más populares en aplicaciones digitales. Lo estudiaremos en detalle en la lección 14. El LED D1 actúa como visualizador de la acción de la compuerta. El pulsador S1, normalmente cerrado, permite aplicar la señal de control a la entrada B. Control de temperatura. El hecho de que una compuerta OR entregue una salida de nivel alto, mientras cualquiera de las entradas o ambas sea de nivel alto, lo hace útil en aplicaciones de control. En la figura se muestra un ejemplo sencillo de control de temperatura de un horno utilizando una de las 4 compuertas OR de un circuito integrado CMOS 4071B. La salida Q de la compuerta OR controla, a través de un amplificador de potencia o driver, el motor de un ventilador de enfriamiento. La entrada A recibe información de un interruptor térmico T y la entrada B de un interruptor manual S. El interruptor T actúa como sensor de temperatura, abriéndose cuando la temperatura disminuye y cerrándose cuando ésta aumenta. Cuando el interruptor S está abierto, el encendido y apagado del ventilador lo controla el sensor. Cuando está cerrado, el ventilador se enciende permanentemente. La temperatura del horno disminuye cuando el ventilador está on y aumenta cuando está off. Si el interruptor S está abierto y el horno está frío, las entradas A y B reciben ambas un bajo, 0 volts, y la salida Q se hace baja. El ventilador no se energiza y la temperatura del horno aumenta. Cuando el horno se calienta a su temperatura de trabajo, el sensor se cierra, la entrada A recibe un alto, más B,
y la salida se hace alta. En consecuencia, el ventilador se prende y el horno tiende a enfriarse. Cuando la temperatura desciende, el sensor se abre y se repite el ciclo. Como resultado del proceso anterior, la temperatura del horno fluctúa por encima y por debajo de su valor nominal, manteniéndose a un valor promedio esencialmente constante. Si se cierra el interruptor S, la entrada B recibe un alto y la salida Q se hace alta, energizándose el ventilador. Con esta condición siempre habrá un alto a la salida sin importar el estado del sensor. En nuestro siguiente video veremos una interfase de CMOS a TTL y una alarma antirrobos experimental, además de la actividad práctica número 3.